Buenos días, ¿cómo están? Ay, perdón, buenas tardes. ¿Me oyen? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué profesor. tal, Samuel? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, no sé qué tal, Buenas profe. tardes, Michelle. Muy bien, ahí vamos. 17 camaritas. Vamos a mostrarles algo que es importante. Me acabo de dar cuenta. Realmente es importante. Esto. En la link de la WeCap, y de hecho cuando ustedes ingresaron a la WIS, supongo, les habrán mostrado, es decir, aquí hay varias cosas interesantes, sobre todo de cómo configurar la cuenta Zoom. Y la WIS hizo un instructivo para estudiantes, está aquí creo en el link 1. Bueno, aquí ya lo he abierto, pero no importa. En el link 1 está el instructivo de muchas cosas, de cómo crear su cuenta de Zoom, de qué hacer con el correo institucional, y bueno, muchas cosas que ustedes a veces siguen, a veces no. Me preocupa, por ejemplo, esto. Miren, este es el protocolo de nombramiento de la gente. Por si algún docente les dice, no, es que me gusta más con el otro, pues sí, pero no está siguiendo la cosa institucional. Primero el nombre de la persona y luego el código. ¿Listo? Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes de pronto no. ¿Por qué? Porque tenemos dos Carol Dávila. Dos. Son dos personas diferentes, ¿cierto? ¿O me equivoco? Buenas. Carol. Segunda Carol. Yo vi a dos. Ahora solo veo una. Carol, Juan Sebastián, ¿están ahí? Sí, profe, ya activo cámara. Y Carol. Yo vi ahorita otra Carol Dávila. ¿Está? Bueno, el hecho es que, mire, ya a estas alturas y están viniendo 17 personas. Prontamente vendrán a decir, profesor, pero ¿por qué perdí el primer corte? El primer, el primer corte universitario. Y pues tendré que decirle muchas cosas, entre esas que porque no vino a clase. Y el único registro que uno tiene es el que le queda en Zoom. Me llegó otra Carol Dávila. Esto. Ninguna de las dos Carol Dávila me escuchan. Muchachas, por favor, camarita. Profe, sí, yo. Dale, Qué Carol. pena salir de la sala, no entiendo de qué están hablando. ¿Y la otra Carol? ¿O tú tienes dos cuentas de Zoom? Sí. ¿Tienes dos cuentas? ¿Te metiste en dos cuentas diferentes? Bueno, hay otra Carol ahorita. Porque me tocó meter en Listo. Lo que le estaba diciendo es, revisen aquí en la WeCap en la semana 1, en configurar cuenta de Zoom, el primer enlace, el enlace número 1, aparece el instructivo de virtualidad para la WIS. El instructivo fue aprobado hace más de un año. Y aquí, dentro de ese PDF, aparece cómo se debe nombrar, nombre y código. O sea, si no se pone nombre y código, y llega a pasar de que alguna de las dos Carol Dávila o personas de nombre similar diga, profesor, pero ¿por qué perdí? Bueno, porque usted nunca había una clase para empezar. Pero profesor, yo sí presenté actividades, pero ¿cómo las vas a presentar si no viniste a clase? O sea, son cosas que uno sí, ahí hay irregularidades raras. Entonces, lo más fácil es pues simplemente mirar el registro de Zoom, de quién asistió, en qué fecha, cuándo, cómo. Y si no es consistente, si no se encuentra el estudiante, pues es un problema. Entonces, colóquense el código. Porfa, ese era el consejo, ese era el mensaje, Carol. Profe, Señor, ¿mañana va a haber clase? Samuel ya me lo ha preguntado como 3 veces. Le voy a decir lo que le he dicho siempre a los muchachos. Mañana yo tengo que venir aquí a dictar la clase. A hacer acto de presencia en mi puesto de trabajo, porque a mí me pagan por horas. Esa es la modalidad de contrato tan maravillosa de la UIS. Si no viene nadie, pues, ¿qué voy a hacer? Ya tengo listo el videito que voy a proyectar mañana. O sea, mañana voy a proyectar un video de la vida de Newton al que venga a clase.
Pero si no, si viene gente a clase, pues vemos el video y les resuelvo dudas que tengan de ejercicios o cosas por el estilo del tema. Pero tema nuevo como tal no lo tengo programado en mi programación interna, en la cual tengo libertad de cátedra, no va a ser programación nueva mañana. Pero yo sí vengo mañana al normal, a la sala de Zoom. También decidí tener excepción de actividades mañana y no tomar asistencia mañana, ya. Pero yo vengo a clase. ¿Sí, David? David, buenas. Bueno, entiendo su silencio como listo, profe. Gracias por la información. Primera pregunta. David se queda callado, está hablando como conmigo, ¿no es? David Calderón. Dígame, profe. ¿Usted no era el que me estaba preguntando? No, señor. Entonces, ¿quién era? Era Samuel. Ah, joder, madre. Con razón, David estaba haciendo cara inocente. Yo sí decía. No le respondí. Como dijo David. Sí, perdón. Oye, yo Me también ponen me los quedé cables. loco, Yo lo veía con una cara inocente, miraba así como. Y yo, este man, ¿qué? Les acabo de responder. Listo, perfecto. Miremos el tema de hoy, que vamos a ver movimiento parabólico. Perdón, me salté algo. Y vamos a ver el movimiento parabólico primero acá. Bueno. La misma aplicación que ya hemos venido manejando, solamente que la voy a colocar un ángulo horizontal. ¿Listo? Este ángulo pues, me va a permitir que el lanzamiento ocurra a una cierta distancia. Lo más sencillo del mundo. Miren, cuando yo hago mi lanzamiento parabólico, el vector... Estoy como muy lejos. Okay. El vector de velocidad de este movimiento, de hecho, es uno de los vectores que o puede llegar a servir uno de los movimientos para comprobar que efectivamente la trayectoria siempre está tangente al vector velocidad. El vector velocidad no se llama velocidad tangencial sola y únicamente porque siempre va en dirección tangencial. La aceleración de hecho tiene una componente normal y una componente tangencial, no sé si ya revisaron el video, pero la velocidad no tiene dichas componentes porque ya siempre es tangente a la trayectoria. Así que cuando yo dejo que mi sistema se mueva debido a la velocidad inicial, puedo identificar de hecho varios puntos importantes y algunos de estos puntos nosotros ya los analizamos, que son el punto en amarillo, perdón, el punto del verde que está aquí arriba es el punto de altura máxima, es el punto donde ¿qué fue cero? La velocidad en Y, muy bien. Es decir, cuando yo lanzo mi partícula, miren que toda la componente de la velocidad en ese punto está en X. Toda la componente de la velocidad. Si yo continúo el movimiento, el otro punto que me interesa bastante es el punto cuando Y es igual a 0. De ahí obtuvimos el tiempo de vuelo, de aquí obtuvimos el tiempo de subida. Pues resulta que ahora que tenemos un movimiento en dos dimensiones, esos dos puntos también van a tener un valor en X. Es decir, aquí en X le va a corresponder la posición en X donde la altura es máxima y en X el máximo alcance horizontal, es decir, lo máximo que llegó. ¿Qué vamos a tener que hacer? Coger los conceptos, coger el resumen de movimiento vertical y meterle esos conceptos nuevos. Carol, ¿usted se hizo algo en el pelo? ¿Cuál Carol? La única Carol que tiene el pelo verde. Hace rato. ¿En serio? Todavía me doy cuenta. Sí. Listo. Este movimiento, por supuesto, vamos a tener sola y únicamente un vector de aceleración. Así que lo único que se va a modificar es la velocidad que esté en ese eje. La velocidad en el eje vertical. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal nosotros no tenemos aceleración. Este movimiento es un movimiento compuesto de dos. Uno horizontal en el cual vamos a tener movimiento uniforme y uno vertical uniformemente acelerado. Y de pronto lo vemos mejor por componentes. Miren las componentes iniciales de la velocidad y la aceleración. La velocidad podemos descomponerla en el eje horizontal y miren la longitud. Y miren la vertical. Miren qué va a pasar eventualmente con la vertical. Desapareció. ¿Y qué pasó con la horizontal? Es la misma longitud, el mismo vector de velocidad que tenía al inicio. Así que
el cambio vertical es idéntico a todo lo que nosotros ya desarrollamos. Y el cambio horizontal es todavía más sencillo porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos queda? Escribir las ecuaciones, escribir los vectores, porque vale la pena ahora sí poner un vector, que es el vector de posición, que es el vector de aceleración, de velocidad, etcétera, y meterle a los conceptos de tiempo de vuelo, reemplazar en la ecuación de x para obtener la posición de x para la altura máxima, y en el tiempo de vuelo, la posición de x para alcance horizontal, y tiempo de subida para la posición en x de la altura máxima. O sea, el trabajo bruto, el trabajo duro, ya estuvo en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces este movimiento, pues vamos a dejarlo completo. Bueno, miremos a ver qué comprendieron de los videos. ¿Qué le ocurre al vector de velocidad en el punto más alto de la trayectoria del proyectil? También lo acabo de mostrar en el Applet, ¿no? Es La la... B. ¿La ve? A ver, Cuando decimos que el vector es 0, es cierto, pero solo para el movimiento vertical. ¿Por qué? Porque resulta que solamente tiene componente vertical. Entonces, que el vector sea 0, bueno, sí, solamente tiene componente vertical. Pero la B es un poco más amplia porque me habla de la componente vertical, que es 0, de acuerdo para los dos movimientos. Para el movimiento vertical y para el movimiento parabólico. Y aparte, la componente horizontal efectivamente permanece constante. La componente horizontal constante porque es de un movimiento rectilíneo uniforme, no rectilíneo uniformemente acelerado. Listo. ¿Magnitud del vector es 0? No. Componente... no, nada que ver. Segundo, ¿qué ocurre con la componente horizontal de la velocidad de un proyectil a medida que éste va subiendo hasta llegar a su altura máxima? Componente horizontal. Es la C. La C. El vector permanece constante durante el recorrido. Sí, la componente vertical de la velocidad permanece constante durante el recorrido. Perfecto. 3. Un proyectil es disparado de un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal, con una rapidez inicial arbitraria. Disparar el proyectil con otro ángulo resulta en el mismo alcance horizontal si la rapidez es la misma en ambos casos. Se desprecia la resistencia al aire. ¿Qué creen? Falso. ¿Falso? ¿No es posible? ¿Ustedes han escuchado aquello que dice el alcance máximo horizontal de un movimiento parabólico es 45 grados? ¿O no? Bueno, Sí. ese cuento lo echan bastante, ¿no? 45 grados y esta partícula debería llegar al piso y ningún otro ángulo va a ser mayor que ese en su alcance horizontal, ¿no? Voy a probar con 40. Ya se llegó más lejos. ¿Falló el applet? ¿Falló la física? ¿O qué está mal? A 40 grados llegó más lejos que 45, lo acabamos de ver. Y ocurre en la vida real. A 35. Ya estaba más lejos incluso. ¿Qué está pasando? A 30. Bueno, ese sí empezó a disminuir. Resulta que el máximo alcance horizontal, ojo, tiene mucho, pero mucho que ver con la altura inicial. Lo único que ustedes, cuando les han dicho que el alcance máximo horizontal sea 45 grados, lo dicen es porque tienen una altura inicial igual a 0. Ahí sí 45 grados es el rey. ¿Qué pasa cuando se aumenta la altura? El ángulo de alcance máximo disminuye. Y esto también lo vamos a ver. Pero ahorita la pregunta es otra. Voy a dejar el de 45 porque me sirve de comprobación. ¿Será posible con la misma velocidad inicial a 30 grados que la partícula llegue a la misma posición? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el máximo alcance está alrededor de los 45 grados. Si yo encuentro un ángulo como 30 en donde el alcance pues es menor, claro, y yo quiero repetirlo, por así decirlo, llegar a la misma distancia, yo podría hacerlo si juego con el ángulo y yo creo que en 60 grados de pronto consigo llegar a la misma alcance de 30. Sí.
¿De acuerdo? 45 es el máximo alcance horizontal. Así que si yo tengo un ángulo diferente de 45, que tenga un cierto alcance, como en 30, va a existir al menos un ángulo donde también se me cumple eso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá, proyectil con 30 grados respecto al horizontal. Verdadero. Sí se puede hacer. El único ángulo que sí no me cumple eso es el 45. No hay otro ángulo de mayor alcance si estamos por debajo a nivel del piso. Ok. ¿Cuáles son las raíces de una función que depende de la variable x? En eso lo trabajamos un poquito. Pero ¿cuáles son las raíces? C, ¿no? Los puntos donde la función pues va a cortar ese eje x. Entonces por eso cogíamos la ecuación de la posición y la igualábamos a 0. Como esa ecuación de posición me dependía del tiempo, pues claro, los puntos t que hallábamos eran los valores del tiempo para el cual la función va a ser 0. Es decir, hallamos la posición de altura 0. ¿Listo? Bueno, quinto. Una bala es disparada horizontalmente de una altura de 1 metro y justo en el mismo instante se deja caer otra bala desde la misma altura. ¿Qué ocurre con las dos balas? Desde lo alto de un edificio, disparo una horizontal y la otra simplemente la dejo caer. C. Yo diría que la C también. Sencillo para los que no la comprenden porque lo siguiente. Resulta que cuando usted la deja caer y cuando usted la lanza horizontal, usted tiene las mismas condiciones de velocidad inicial para el eje Y. Cuando usted la lanza horizontal, todo lo que hay es una velocidad en el eje Y, 0. Toda la velocidad en donde la invirtió, en la componente horizontal. Y cuando usted la deja caer, ¿cuál es la velocidad en el eje Y? 0 también. Así que usted tiene el mismo tipo de movimiento. Un movimiento desde una cierta altura, el cual se deja caer hasta el piso. ¿De acuerdo? El mismo movimiento Pero- para el eje Y. Señor. ¿No habrían cosas que influyeran sobre la bala, como por ejemplo la aerodinámica o algo así, para que mantenga un tiempo de vuelo mayor? Sí, claro, pero todas esas cosas de aerodinámica lo descartamos en el instante en el que quitamos el rozamiento del aire. Cuando quitamos el rozamiento del aire, la bala no se mueve en un fluido, se mueve en el espacio vacío. Y entonces no importa si es una bala de cañón o una pluma, lo que sea, va a tener un movimiento parabólico ideal. Quitamos el tema de fuerzas desde el lanzamiento vertical. ¿Ok? Aquí solamente estamos considerando una fuerza, la de la gravedad. Y lo estamos considerando por medio de su aceleración. No más. Cuando veamos más fuerzas y metamos de pronto fuerza de fricción, podemos devolvernos acá y revisar qué tipo de fuerza de fricción, aunque no está en el temario de hecho, qué tipo de fuerza de fricción se opone al movimiento en un lanzamiento parabólico. ¿Por qué no está en el temario? Porque normalmente es una ecuación diferencial. Y yo sé que algunos de ustedes están en cálculo 1, 2, pero no creo que algunos ya estén en cálculo 4, o sea, ecuaciones diferenciales. Bueno, ahorita agrandamos ese resumen. Vamos a colocar aquí entonces las ecuaciones más descriptivas del movimiento parabólico. Miren, yo quisiera comenzar separando mis dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y. Yo creo que las de Y, ustedes ya están un poquito más familiarizados por lo que lo me pasado, entonces comencemos por ese. La aceleración en el eje Y, listo, es igual a una constante. Y de esa ecuación me queda que la velocidad en el eje Y pues va a ser la constante por el tiempo más la velocidad inicial que sale del otro lado de la igualdad, ¿cierto? De la integral. Y me queda pues la ecuación para el eje Y. La aceleración por el tiempo, integrando, ahora me queda el cuadrado sobre 2 más velocidad inicial en Y por el tiempo más una posición inicial. Listo. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso solamente es para el eje Y, son las mismas ecuaciones de la caída vertical, pero ahora le estamos colocando unas ecuaciones para el eje X
que son de tipo movimiento rectilíneo uniforme y parten de la premisa que en el eje X, a menos que usted, no sé, le ponga un cohete o le ponga aire o algo así, le ponga una fuente nueva de aceleración, en el eje X, pues debería tener 0. No tenemos aceleración en el eje X. Y si no tenemos aceleración en el eje X, automáticamente la velocidad es la misma velocidad inicial, es constante. ¿Y qué pasa con la posición? Pues que es una posición rectilínea. De sub 0x por el tiempo más la posición inicial. ¿Listo? Voy a dibujar una gráfica. Todavía no vamos a hacer esta. Esa vale la pena hacerla, pero quiero hacer simplemente la de posición con respecto al tiempo. Hacemos de una vez esa. Bueno, hagamos la de posición de una vez. Pero no podemos hacerla. Es decir, ya listo. Dejemos la gráfica para más adelante y hagamos la primera de las ecuaciones nuevas. Es la segunda vez en el curso que nosotros hacemos una ecuación de trayectoria. ¿Ustedes recuerdan qué condición tiene la ecuación de trayectoria? Por ejemplo, depende del tiempo. ¿Ni idea? La ecuación de trayectoria, la última vez que la hicimos de un vector de posición. Tenía componentes en X y tenía componentes en Y. De pronto entonces hagamos primero eso. Los vectores del movimiento parabólico y luego si ya sacamos eso. A ver si la reconocen. Vector de aceleración. ¿Cómo sacaremos ese vector? Ah, pues la componente que nosotros tengamos por su dirección vectorial. Por ejemplo, el vector de aceleración completico sería este. Menos g en j. Ya está. ¿Por qué? Porque la aceleración en x no existe. Ese es todo el vector de aceleración que hay para el movimiento. Podemos llegar a tener el vector de velocidad. Sí, sería la componente en x igual a la velocidad inicial en x en dirección y más la componente en y, que sería menos g por el tiempo más b sub 0y en dirección j. Y ese es el vector de velocidad que va a tener una partícula. Por eso es que cuando nosotros graficamos en el Apple de cualquier programa, pues la componente tiene que ser siempre constante, porque es una constante. La que tenga al inicio es la misma que va a tener al final. ¿Y qué pasa con la velocidad? Mírela, tiene una velocidad inicial en y. Si es positiva, pues va a tener un cierto valor. Y esto es 0. Pero cuando el tiempo avance, cuando el movimiento recorra un cierto valor del tiempo, esto que antes era 0 va a empezar a crecer. Pero crecer para abajo, va a tener un valor negativo. Y eventualmente este g por t va a ser igual a la velocidad inicial en y. Y ahí es que se anula. Esta es la condición para la altura máxima. Coger la velocidad en y igualarla a 0. Es decir, cuando aquí reemplacemos el tiempo de subida, esto va a ser 0. Porque así pues hallamos el tiempo de subida, igualando esto a 0. ¿Listo? Y finalmente, mi ecuación para la posición. Posición como vector es igual. Y ese es el más largo de todos. En J. Ahí va. Bueno, esos son mis 3 vectores. Listo. Este último vector de posición se parece muchísimo al ejercicio que hicimos la segunda clase. De hecho, creo que fue la segunda clase. O la tercera. La tercera clase. ¿Se acuerdan? Es una ecuación de tipo paramétrica. ¿Por qué? Porque la coordenada en X me depende del tiempo y la coordenada en Y también. Y yo no quiero esto. Yo lo que quiero cuando hablo de una ecuación de trayectoria es una ecuación de espacio contra espacio. Es decir, quiero fabricar una ecuación de la posición en Y que me dependa de X. ¿Y de dónde la voy a alimentar? Pues la ecuación de X que me depende del tiempo y la ecuación de Y que me depende del tiempo. Eso ya lo hicimos antes. Bueno, muy bien. Si queremos hacer eso, lo único que tenemos que tener en cuenta es cuál es más fácil despejar el tiempo. No es más.
¿Cuál les parece más sencilla? Creería yo que la de X, ¿no? ¿Cierto? Buenas. Ok. Listo. Si yo quiero dibujar acá, perdón, despejar esta ecuación, es X sub 0 en el 98% de los ejercicios. Se puede tomar como 0. Podemos dejarlo X sub 0 vivo o podemos eliminarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en lugar de X en todo el ejercicio vamos a escribir delta de X porque lo vamos a mandar para el otro lado. A X menos delta de X. O lo dejamos como 0. Cualquiera de las dos me da la misma ecuación. Voy a despejar de aquí el tiempo y me quedará lo siguiente. El tiempo es igual a la posición en X sobre la velocidad inicial en X. Y ahora reemplazo ese resultado en la ecuación de Y. Es decir, Y me quedaría menos G medios por X sobre B sub 0 X al cuadrado más B sub 0 Y por X sobre B sub 0 X más la posición inicial. Eso. Esa es mi conclusión de trayectoria. Parece una bobada, pero no podemos hacerle mucho más. A lo mucho organizarla un poquito para que no sea tan feita. Por ahora, eso es todo lo que podemos hacer por ella. Reorganizarlo un poquito más es dejar el X casi que solo. Aquí abajo me quedaría 2 veces la velocidad inicial en X al cuadrado y esta X cuadrado. Listo. Acá me queda el cociente de las velocidades, primero la de Y y luego la de X por X más la posición inicial. Esta gráfica, esto sí podemos graficarlo ya. Es decir, podemos hacer la gráfica del espacio, ojo, del espacio Y versus X. Podemos hacer una gráfica de trayectoria parabólica. Podemos llegar y mirar incluso de una vez los términos, ¿no? El valor independiente, el que va a cortar con el eje Y, pues es la posición inicial. La parábola es una parábola que abre hacia abajo. Y esto me va a determinar qué tan amplia o qué tan pequeña es decir, el cociente de la velocidad en Y y la velocidad en X. Ok, entonces hagamos la ecuación, la gráfica, perdón. Y va a ser muy parecida a la de lanzamiento vertical, que era Y versus tiempo. Esta va a ser Y versus X. ¿Listo? Ok. Esto que voy a colocar acá es todo lo que nosotros necesitamos para que un movimiento parabólico comience. No más. Es decir, necesito un valor constante de la posición inicial, el Y sub 0, y de hecho el X sub 0 también, pero lo que les digo, olvídenlo, la mayoría de ejercicios no vale la pena. Usted siempre puede mover un eje coordenado, entonces se lo mueve a la posición original, a la posición de lanzamiento. Y el vector de velocidad inicial. Y este vector de velocidad inicial vale la pena analizarlo porque no es un vector tan trivial. Es decir, si yo quiero mirar un vector de velocidad inicial, pues sí, puedo llegar a escribir aquí sus componentes rápidamente, serían las siguientes. Sería la suma de dos vectores, por ejemplo, voy a colocarlos acá, perpendiculares. El horizontal pues va a ser la componente o el vector de velocidad inicial en X y el vertical el de velocidad inicial en Y. ¿Ok? El problema es cuando yo quiero descomponer el vector de velocidad inicial en alguno de esos dos. ¿Por qué? Lo voy a mostrar. Aquí podríamos llegar a tener un eje coordenado. Listo. Más pequeñito.
Bueno, y aquí viene mi vector de velocidad inicial. Listo. Si yo quiero escribir ese vector de velocidad inicial de manera general, de manera bastante general, será igual a lo siguiente. B sub 0 igual a la componente en X, en Y, más la componente en Y en dirección J. ¿Listo? Entonces estoy escribiendo un vector en términos de los vectores originales. Acá, este, y pues cada uno con sus componentes vectoriales. Resulta que es muy práctico escribir ese vector, es decir, el vector de velocidad inicial, pero si yo conozco algo, su magnitud o velocidad inicial, y el ángulo, puede ser el ángulo θ. Por ejemplo, si quiero reescribir ese vector de velocidad inicial en términos de B sub 0 y de θ, ¿cómo debería quedarme? ¿Cómo es la componente horizontal de un triángulo rectángulo? Esa es la pregunta. Por eso es que quería copiar esos vectores, pero me arrepentí, pero ahora ya los quiero poner. Va, ahí está. ¿Es en serio? Listo. Ahí tengo un triángulo rectángulo. Tengo el lado que es adyacente al ángulo y tengo el lado que es opuesto al ángulo. ¿Qué relación trigonométrica, ojo, qué relación trigonométrica me relaciona el lado adyacente, la velocidad inicial y el ángulo? Es decir, ¿cómo hallo para escribir B sub 0x en términos del ángulo medio de la horizontal y la velocidad inicial? ¿No las conocen? Profesor, Señor. disculpe, no sé si soy el único, pero estoy viendo toda la pantalla fragmentada. Incluso el tablero. Fragmentada. ¿Y ahora? ¿Mejor? Sí, ya mejor. Listo. Entonces, ¿no lo conocen? Vamos, trigonometría básica. Vamos a ver. Coseno de θ. Coseno de θ se define como el lado adyacente a un triángulo. Profe, ¿qué está preguntando? ¿Qué pena? ¿Cómo así, Samuel? Le estoy preguntando cómo descomponer, ojo, cómo hallar esta componente horizontal, la velocidad inicial de x en términos de la magnitud del vector, es decir, una hipotenusa, y el ángulo θ. 0,8. Ah, ok. Y aquí les estoy poniendo hasta un triángulo porque no sé si con Pitágoras todavía los acompaña. Acá. Θ. Lado adyacente. Hipotenusa. Lado opuesto. Pitágoras. ¿No? Y ahora quiero relaciones trigonométricas. ¿Esta relación trigonométrica la conocen? ¿Coseno de θ es igual al lado adyacente sobre hipotenusa? ¿O no? ¿O la tengo mal? ¿Conocen esta otra? Que el seno de θ es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Y la tangente de θ, ¿no? ¿Qué me dice la tangente de θ? Que es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, creo. ¿Sí? Esas son las ecuaciones, las relaciones trigonométricas básicas. Bueno. Resulta que si yo quiero descomponer este B sub 0x en θ y en B sub 0, pues yo despejo. Es decir, aquí tengo el lado adyacente y tengo la hipotenusa. ¿Qué hago si quiero la hipotenusa? Perdón, ¿qué hago si quiero el lado adyacente? Mando la hipotenusa para el otro lado. Y la hipotenusa la conozco, es B sub 0. ¿Qué acompaño? Ah, pues el coseno de θ. Y listo. Esa es la descomposición. Lo hago acá diferente.
B sub 0 y coseno de teta. ¿En qué dirección va? En I. ¿Cómo será la componente de la velocidad inicial en J? ¿Ya? Míralo, para qué está. Esta es la velocidad inicial en el eje Y. Es el lado opuesto del triángulo. Lado opuesto del triángulo. Lado opuesto. ¿Qué tengo que hacer? Coger esta hipotenusa. Por la hipotenusa. Sí. Y la hipotenusa, pues es B sub 0. B sub 0. Ay. B sub 0 por el seno de teta en J. Ok. Listo. Eso es el más básico, el más bonito, y por eso es que la gente dice a la coordenada de X se le coloca coseno y a la de Y se le coloca seno, etc. ¿Qué pasaría si yo de mala gente hago el lanzamiento con este ángulo phi? Y ese ángulo ya no está medio del horizontal, sino que está medio desde la vertical. Ahí me está formando otro triángulo. ¿Cuál es el lado adyacente a ese triángulo? Este. Es decir, la velocidad inicial en Y. ¿Cuál es el lado opuesto a ese triángulo? Este. Es decir, la velocidad inicial en X. Es coger este eje y moverlo para acá y este eje y moverlo para arriba. Lo voy a hacer solo una vez. Entonces cambiaría, ¿no, profe? Sí. Ya o sea, sería el que era coseno ahora es seno y el que era seno ahora es coseno. Tal cual. Bueno, acá. Este para acá. Creo que dañé algo, pero no sé qué es. Listo. Efectivamente, ¿por qué? Porque si ustedes miran desde phi, el lado opuesto a phi es el que es con coseno. Quiere decir que si yo quiero hallar el b sub 0x, mi triángulo tiene que cambiar. Por supuesto, aquí también me va a cambiar la función trigonométrica. Va a ser igual a b sub 0 seno de teta en I más b sub 0 coseno de teta en J. Listo. Ahora suponga que el movimiento parabólico ocurre no en el primer cuadrante, sino en el tercero. Es decir, mi lanzador parabólico ya no va de izquierda a derecha, sino que está a la derecha para lanzar una partícula hacia la izquierda. Y quiero medirlo también midiéndolo desde el ángulo horizontal teta. ¿Cómo sería desde esa nueva configuración el vector de velocidad inicial? ¿Qué cambia? La dirección, el signo. ¿De quién? Vuelve a quedar como en el principio, profe. Casi. Casi, pero sí cambia algo. ¿Ya? Se lo voy a colocar. Acá. De hecho lo voy a colocar arriba para que tenga correspondencia con el triángulo. Acá tengo la componente horizontal de la velocidad en X. Mírala. B sub 0 X. Y es negativa. ¿Y qué pasa con la componente vertical? Está hacia acá. Y también es negativa. Es decir, las dos componentes son negativas. Pero la descomposición en senos y cosenos del ángulo sigue siendo igual a la primera. ¿Por qué? Porque el ángulo adyacente a teta sigue siendo b sub 0x. Quiere decir que esa componente me va a seguir quedando como b sub 0 coseno de teta. Pero ya no está en dirección de i, está en dirección de menos i. Es negativo, por lo tanto hay que ponerle un menos. Y esas son de las cosas que cambian. Se lo borro. b sub 0 por coseno de teta en i. Y la dirección en J también, menos b sub 0 por el seno de teta en I. Listo. ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer el lanzamiento desde el ángulo medido desde la vertical? Es decir, esa es la diferencia, si yo lo mido desde la horizontal o si lo mido desde la vertical. Si lo mido desde la vertical, ¿qué me cambiaría en la ecuación? ¿Los signos negativos me cambian? No.
¿Por qué? Porque los vectores, sin importar si se descomponen con seno y con coseno, ambos van hacia la izquierda, ambos son, bueno, el de x va hacia la izquierda y el de y va hacia abajo, entonces ambos son negativos, pero sí cambia la descomposición justamente de seno y de coseno. Me quedaría menos b sub 0, seno de teta, perdón, le estoy poniendo teta, seno de phi, ahorita cambio el de arriba, en dirección y, menos b sub 0, coseno de phi en dirección de j. Aquí cambia el ángulo, pero no arriba. ¿Listo? Y puedo hacer lo mismo. De hecho lo vamos a hacer porque están como fríos. Para cada uno de los cuadrantes. Es decir, yo puedo llegar a lanzar una partícula en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y vale la pena mirar. ¿Listo? Si lo lanzo en el segundo cuadrante y lo hago desde el ángulo teta, ¿cómo sería mi velocidad inicial? ¿Qué cambia? Uno es negativo y el otro es positivo. La componente en X ahora va hacia la izquierda, pero la componente en Y sigue siendo hacia arriba, sigue siendo positiva. Así que solamente me va a cambiar la componente en X. Listo. Más b sub 0 por el seno de teta en J. Y si lo mido, el ángulo desde la vertical, estoy usando la variable phi, pero puede ser otra, pues me quedaría con la relación trigonométrica opuesta. Listo. Me queda solamente el de abajo. Y el de abajo, ¿cuál es el que es negativo? ¿La componente en X o la componente en Y? La componente en Y. Tal cual. Casi que tarea reproducir este dibujo. ¿Por qué? Porque la descomposición de un vector en las cuatro en los 4 cuadrantes, ojo, en los 4 cuadrantes de un plano cartesiano es algo que vamos a hacer nosotros para vectores. O sea, lo necesito ahorita para el lanzamiento parabólico, pero luego lo vamos a ver con fuerzas. Es decir, en fuerzas vamos a necesitar descomponer vectores todo el tiempo. Y usted tiene que poder descomponerlos en cualquier eje coordenado. Entonces reproducir esto pues es una tarea bastante útil para todos. Ok, menos. ¿Listo? Miren, primer cuadrante. Todas las componentes positivas. El ángulo medio de la horizontal. La horizontal me da X y la vertical me da seno. Me da, perdón, con coseno de teta, y la vertical me da con seno de teta. Si yo lo invierto al ángulo phi, ahora la de X me da con seno y la de Y me da con coseno. ¿Listo? Hay un... Bueno, no sé si es alto como técnico, lo que sea. Desde donde salga el ángulo, ojo, desde donde salga el ángulo, esa componente es coseno. Porque es literal lo que te mide a ti la componente de coseno. Entonces acá, si el ángulo sale desde la horizontal, como es teta, pues esa componente va a ser coseno. El ángulo en esta, si es medido desde phi, sale desde la vertical. ¿Qué quiere decir? Que si sale desde la vertical, esa componente va a ser coseno también. Aquí pues sale la componente en X desde el ángulo, porque es componente con ángulo desde la horizontal. Acá sale desde Y. ¿Qué quiere decir? Que la componente en Y va a ser con coseno. Aquí está, componente en Y con coseno, componente en Y con coseno y con coseno. Y desde la horizontal, con coseno, con coseno, con coseno y con coseno. El coseno siempre está en el eje en el que sale el ángulo.
Acá las dos componentes son positivas, positiva en X y positiva en Y. Acá la componente en X es negativa, arriba y abajo. En este cuadrante las dos son negativas y en este que tenemos acá la de X es positiva y la de Y es negativa. Y ese es el resumencito que les queda para que hagan. ¿Listo? Para la próxima clase, es importante que lo hagamos. Bueno. Para terminar, vamos a colocar aquí cualquiera de esas. Necesitamos colocar una. Vamos a colocar la más universal. Pero ojo, puede llegar a cambiar. La más universal podría llegar a ser simplemente medir el ángulo desde la horizontal. Θ. Listo. Y la trayectoria de la partícula pues va a ser una trayectoria parabólica. ¿Ok? ¿Podemos identificar algunos puntos importantes de esa trayectoria? Sí. Este valor donde la velocidad en el eje Y es igual a 0. Es importante. Otro, este punto donde el tiempo, perdón, donde la posición en Y es igual a 0. ¿Qué me va a salir del análisis que la velocidad en Y sea igual a 0? Ah, pues que yo llego y calculo un tiempo específico llamado el tiempo de subida. Y esta ecuación ya la conocemos. ¿Qué va a pasar también cuando yo coja este tiempo de subida y lo meta en la ecuación de X? Que vamos a obtener una ecuación para la altura máxima. Esa es la máxima altura a la que llega la partícula. ¿Qué va a pasar acá con este punto? Bueno, varias cosas que tenemos que empezar a mirar. Quiero ponerles el resumen de lo que ya llevamos, que es básicamente esto, todo lo que ya tenemos del movimiento vertical. ¿Qué deberíamos ponerle? Las ecuaciones de X y la de trayectoria. No más de lo que hemos hecho hoy, vale la pena. Ecuaciones de X y la de trayectoria. Y van acá. ¿Listo? De la ecuación de trayectoria podemos llegar a tener un caso un poquitico más particular, es decir, un poquitico más pequeño, si reemplazamos cualquiera de estas 4 ecuaciones. Es decir, si reemplazamos una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y por el coseno y el seno, o por el seno y el coseno, o por menos coseno y menos seno. Es decir, hay muchas posibilidades. Pero les digo, escojamos la más general, que ocurre todo en el primer cuadrante. Yo aquí porque coloqué 2. Que ocurre todo en el primer cuadrante y está medido desde la horizontal. ¿Listo? Es decir, coseno y seno. Esa es la ecuación que voy a utilizar. Y voy a utilizarla acá. En este pedazo lo vamos a reemplazar. Listo. Aquí debería reemplazar entonces por velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de θ. Y acá debería reemplazar por b sub 0 seno de θ, que es para Y, y b sub 0 coseno de θ, que es para X. ¿Qué pasa cuando yo tengo un b sub 0 arriba y un b sub 0 abajo? Se me cancelan completamente. Es decir, si yo hago el reemplazo de Y y de X, este b sub 0 y ese b sub 0 se me va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Ah, la relación entre seno de θ sobre coseno de θ. ¿Qué es seno de θ sobre coseno de θ? Tangente de θ. Listo. Todo esto lo puedo reemplazar por tangente de θ. Es decir, mi ecuación general de la trayectoria es esta. Sí, es cierto. Pero si yo quiero una un poquitico más particular, que ocurre en la mayoría de casos, pues la puedo reemplazar por esta. 2 b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de θ por X más la tangente de θ por X
más y sub 0. Acá, ¿qué puede cambiar? Puede ser que esto sea negativo. ¿En qué casos la tangente va a ser negativa? Cuando usted está en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque va a tener algo positivo o algo negativo dividido sobre algo positivo. ¿Qué pasa? Que me queda negativo. Acá divido, pues me queda negativo. ¿En qué casos me queda positivo? En el primer cuadrante y en el cuarto. ¿Por qué en el cuarto? Porque aquí tengo algo negativo sobre algo negativo, me da positivo. ¿En qué caso no tengo tangente, sino tangente a la menos 1? Es decir, el arcotangente, creo. ¿Es que llama? Cotangente es, cotangente, listo. ¿En qué caso tengo cotangente? Ya no cuando estoy tomando todo como la de x coseno y la de y seno, sino al revés. Porque entonces ya mi producto, mi división, mi cociente, no es de seno sobre coseno, sino coseno sobre seno. Entonces me queda cotangente. O sea, puedo tener muchísimos casos. Aquí no va a pasar mucho. Aquí sí es b sub 0x cuadrado por coseno o por seno cuadrado. No pasa nada. Por eso les digo, esta es la ecuación general de trayectoria y esta es la ecuación más general cuando usted mira todo en el primer cuadrante y el ángulo, pongámosle teta, como desde la horizontal, no desde la vertical. ¿Listo? Bueno, nos faltan unos cuantos conceptos para ya en el resumen y terminamos. Tenemos la próxima clase. Que estén muy bien. Profesor, una pregunta. Ay, Dios, déjeme adivinar la pregunta. La mentira, hágala. ¿Qué video queda para la próxima clase? Parabólica, ¿no? ¿Sí? Estamos en parabólica. Sí, nos falta movimiento circular. Ah, listo. ¿Listo? Listo. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Veamos, profe.